Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro y hoy desde el libro de Esdras, capítulo 9, versículos 5 al 9, en este día tan importante en que celebramos a la bienaventurada Virgen María de la Merced. Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté y con la túnica y el manto desgarrados casi caí de rodillas, extendí las manos hacia el Señor mi Dios y dije: Dios mío, estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado hasta cubrirnos por completo y nuestra culpa ha subido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hoy nos hemos hecho muy culpables y a causa de nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados a los reyes extranjeros, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza, como nos sucede en el día de hoy. Pero ahora, hace muy poco tiempo, el Señor nuestro Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto de sobrevivientes, de darnos un refugio en su lugar santo. Y así continúa, queridos amigos, una enseñanza tan grande. Antes que nada, aquel orgullo, queridos amigos, es una trampa mortal para nosotros. Creer que somos superiores a los demás, lleva buscar reconocimiento y gratificación en Yandeupea la Yeipotá muchas veces. Sin embargo, la humildad es la clave, queridos amigos. Es el único camino donde nos permite valorar y respetar todos estos valores tan importantes, aceptando también nuestras limitaciones y comenzando a trabajar sobre estas limitaciones para salir de todo lo que es negativo, queridos amigos. Pero Dios protege a su pueblo. Nosotros, los sacerdotes, los gobernantes, todos, dice, nos caímos en el cautiverio. ¿Por qué? Y porque nos hemos alejado del Señor. Tenemos que volver a practicar la humildad, tenemos que volver al Señor, queridos amigos. Pechamanticatuta lleva la ñamo cacuaye y la ñaneneta, ñamo cacuaye y la ñane familia. Tenemos que valorar, queridos amigos, también a los demás. Y eso solamente la humildad es lo que nos ayuda a valorar a nuestro hermano, a valorar a aquellos que tienen cualidades verdaderamente para estar al frente y sabemos que nos van a ayudar a hacer un buen camino. Y sobre todo, queridos amigos, el confiar en el Señor. Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto de sobrevivientes, de darnos un refugio en su lugar santo. Este resto de Israel, los anahuín, upeaco y señan de Guarajina lleva, siempre hay persona buena que nos puede ayudar a volver a recomenzar. No desanimarse, siempre hay esa esperanza para volver a comenzar de nuevo. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.